Bienvenida, maestra. Gracias. Me permito darles algunos datos de la maestra. Nació en la Ciudad de México, es arquitecta paisajista y maestra en restauración de monumentos por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Paisajistas de México y del Consejo de Asesores del Boletín de Monumentos Históricos del INAH. Es coautora de la colección Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicano. Es investigadora de tiempo completo de arquitectura de paisaje y naturaleza. Ella precisamente nos va a hablar del paisaje cultural en México. Bienvenida. Muchas gracias. Primero quiero hacer con ustedes un ejercicio muy simple. Lo hago, también Luzma me comentó que estábamos aquí personas de muy diferentes procedencias. Sabía yo que uno de los asuntos que iba a ser común es que todos íbamos a estar en un espacio cerrado como este, y quería partir yo de este lugar. Estamos en un espacio cerrado propio de la arquitectura que valoramos cada día más. Cada día vivimos más en espacios como este, y los invito a pensar qué pasaría si de repente quitáramos el techo de este edificio y las cosas que sucederían si lo hiciéramos. Si solamente quitáramos el techo, bueno, pues ya no necesitaríamos la luz artificial, empezaríamos a cambiar nuestra sensación de calor, de temperatura, probablemente nos empezaría a dar un poco de calor, o a lo mejor nos sentiríamos más a gusto, depende. Y conforme fuéramos quitando paredes, bueno, pues empezaríamos a ver, a sentir la naturaleza. Finalmente, la arquitectura a la que más estamos acostumbrados, que tiene un origen más occidental, de los climas más extremos, busca apartarnos de lo cambiante. La luz aquí está perfectamente controlada, aire acondicionado, todas las cualidades para que no hubiera cambios, para que todos pudiéramos estar concentrados en lo que estamos haciendo. Pero finalmente estamos de alguna manera buscando o haciendo énfasis en una arquitectura que no necesariamente corresponde a este clima, o que nos hace devaluar de alguna forma otros aspectos muy importantes, como, bueno, no solo muy importantes, vitales, básicos, como es la naturaleza. Y los límites que podemos ver en este edificio, visibles, tangibles, y probablemente este salón sí le han puesto algunas cuestiones de tecnología moderna, pero en sus paredes pues sigue siendo más o menos el mismo que el siglo XVIII. Pero en la naturaleza afuera los límites cambian, nuestra percepción de esos límites cambia. Tenemos desde la naturaleza infinita, y infinito es algo que nuestra mente no alcanza a entender, no sabemos. Yo siempre cuento que mi hija cuando era chiquita decía, bueno, pero ¿qué hay arriba de las nubes? Pues más nubes, y arriba de las otras nubes, pues ya no sabía qué decir. Hay lo infinito, eso que no entendemos dónde termina, pero que nosotros humanos queremos delimitar, y podemos delimitar de muchas maneras. Podemos delimitarlo con apreciaciones culturales, podemos delimitarlo también con ecosistemas, con cerros, ¿no? A partir de nuestras apreciaciones de los límites naturales, o también podemos hacerlo con algunos elementos, como por ejemplo pues una línea de vegetación, un pequeño muro. Bueno, pero entonces, ¿cómo podríamos construir pensando en esta manera de ser más cercanos a la naturaleza? Pues tomando en cuenta lo obvio, lo que está ahí y a veces no vemos, el cielo, pero el cielo que cambia, el cielo que tiene sol, el cielo que tiene nubes y colores muy diferentes, y que yo no he visto prácticamente proyectos arquitectónicos
que hablen de ventanas al cielo, por ejemplo. Ventanas a diferentes momentos, de diferentes épocas. Recuerdo, por ejemplo, los jardines chinos que tienen partes especiales del jardín para ver la luna de octubre. Eso en nuestra cultura es algo que resulta poético, pero es algo que pocas veces usamos. Incluso pocas veces vemos el cielo. Claro que sí. El sol, que también, qué molesto el sol, es que estamos en la sombra y hace frío, estamos en el sol. El sol también es un instrumento maravilloso de diseño y es un instrumento también maravilloso para la vida, ¿no? Apreciar el movimiento, el cambio, pues también la poética que puede hacer un espacio sombreado, un espacio soleado. Y también se puede jugar con el sol, se pueden hacer cosas pues como estas, ¿no? muy lúdicas, que son cosas que finalmente enriquecen la vida. También tenemos poca conciencia de que vivimos en distintos ecosistemas y que cada ecosistema tiene una manera diferente de manifestarse y nosotros una forma distinta de adaptarnos a esos ecosistemas. Lo que es válido para un lugar no es válido para otro. Aquí voy a contar un poquito de las plantas nativas y las plantas endémicas. Una planta es nativa de un ecosistema. Esto de los países nos lo inventamos nosotros. No hay plantas mexicanas o plantas italianas. Estrictamente habría plantas y esta planta pertenece al ecosistema del Pedregal de San Ángel, que es un ecosistema, por cierto, muy particular, porque surgió de una erupción. Pero esa planta que es nativa del Pedregal no sería nativa de la selva de Chiapas, porque pertenece a otro ecosistema. Y una planta endémica es otra cosa. Una planta nativa puede existir igual en el Pedregal, que a lo mejor hay algún ejemplar en el desierto de Hidalgo. Es nativa porque las dos pertenecen a México, y se repiten en dos ecosistemas. Y sería endémica si solamente existiera en un ecosistema. Esas son, digamos, las más raras, las más valiosas, únicas. Si desaparece ese ecosistema, esa planta desaparece. Bueno, el viento, otro de los elementos que también muchas veces solamente nos es molesto, o ¿quién no prefiere estar a la orilla del mar en un lugar de calor? Pero no siempre se toma en cuenta en un proyecto, ¿verdad que sí? Y también da para hacer muchas cosas lúdicas incluso, ¿no? ¿Verdad que sí? La topografía, los movimientos de tierra, todas estas son intervenciones humanas en el paisaje y son lo que finalmente enriquecen nuestra visión sobre el mismo. Y el agua, que es, bueno, el elemento más maleable de la naturaleza y que también pocas veces estamos conscientes de que cuando estamos trabajando con agua estamos tratando con algo esencial de la naturaleza, no solo para hacer cosas bellas, sino también para usarla, ¿no? Que a veces distinguimos el agua del tinaco, no tiene belleza ninguna, junto a esta agua, cuando en realidad es lo mismo, ¿no? El agua que da tantas posibilidades de sonido, de tranquilidad, de reflejo, que sí. Y el meollo de la arquitectura del paisaje, que es la vegetación. La vegetación es un elemento vivo, también totalmente cambiante. A mí, cuando empecé a estudiar arquitectura del paisaje, algo que me pareció extraordinariamente interesante era la sensación de pensar que lo que yo hiciera, a lo mejor su punto más esplendoroso, no iba a estar en el tiempo en que yo viviera, ¿no? Uno planta un árbol y puede saber que va a ser un árbol adulto, esplendoroso dentro de
40 años. Y yo tengo que hacer un proyecto que contemple, que se vea bien desde, ahora sí que desde bebé, hasta cuándo yo no voy a estar. Y aquí, bueno, pues hacer énfasis en la importancia del uso de las plantas mexicanas, con estas acepciones que habíamos dicho antes, mexicanas pero que pertenezcan a su ecosistema. ¿Y qué ventajas tiene todo esto? Bueno, pues que las plantas tienen una enorme belleza y además están adaptadas a los climas, o sea, requieren de poca energía externa para poder sobrevivir, de poca o de nula, porque evolucionaron en ese ecosistema, no necesitan más riego ni más fertilizantes, ¿no? Y bueno, ¿por qué en México es especialmente importante? Oímos también en las pláticas anteriores, siempre estamos recibiendo malas noticias de México. Ya a mí, francamente, me da pavor prender la tele. Pero pocas veces escuchamos que México es el quinto país en biodiversidad del mundo. Es el segundo país que tiene más especies de reptiles. Y no somos un país tan grande en extensión, pero estamos en un lugar muy particular en la zona templada y tenemos cambios altitudinales muy grandes. Tenemos el Popo de Lista, el Pico de Orizaba, y tenemos también los cañones de Batopilas y la zona más selvática, de las más selváticas del planeta. Y entonces, por eso, tenemos más posibilidades de riqueza que otros lugares, más biodiversidad. Y más biodiversidad natural trae también más biodiversidad cultural. Cada cultura genera sus posibilidades de adaptarse a medios distintos. El lenguaje, que quedó claro en las dos exposiciones anteriores, es una respuesta cultural, es una adaptación a ese medio. Aquí les cuento siempre que los esquimales tienen como 20 formas de decir la palabra blanco, porque esa palabra es esencial para su sobrevivencia. Nosotros en nuestra cultura, si alguien de aquí es arquitecto o pintor, a lo mejor conoce 3 o 4 o 5 tipos de blanco, cuando mucho, ¿no? Y si no es de pintor ni arquitecto, pues blanco solo hay uno, ¿no? El de Ariel. Y entonces, bueno, toda esta gran biodiversidad que genera una gran biodiversidad cultural está específicamente productora, es específicamente productora de espacios abiertos. Tenemos una enorme tradición de vida al aire libre, como en pocos países. Yo he tenido algunos visitantes europeos y los llevo a Coyoacán un martes, ¿no? Me dicen, ah, caray, ¿de qué es la fiesta? O sea, ¿qué es San Juan? No es nada, es martes, pues en la tarde, paseíto en helado, ¿no? No lo pueden creer, porque hay globero y hay azúcar, los del azúcar, toda clase de cosas, ¿no? Y si nosotros vemos en nuestros pueblos, pues la mayoría de la gente vive al aire libre, se reúne al aire libre, las señoras sacan su sillita para ver pasar. El mejor lugar de la casa, pues a veces la tele está afuera, ¿no? Es una tradición que responde al clima que tenemos. Y bueno, el uso de las plantas nativas, que son parte de este ecosistema, parte también de esta tradición, es muy importante porque, eso sí, en las malas noticias tenemos un país con más de un 60% de zonas con lluvia estacional. O sea, aquí se cae el cielo en verano, no lo tengo que explicar porque todos ya nos encharcamos, y después se acaba la lluvia. Y entonces nuestros climas son, tenemos problemas con la falta de agua, ¿no? Y tenemos también un enorme problema en lo que se refiere a deforestación y en deforestación y degradación de matorrales. Algo que es muy particular, que a mí me entristece, es que
casi siempre pensamos en deforestación de bosques, y los datos, que son alarmantísimos de todas maneras, nos están hablando de zonas boscosas, pero el 70% de nuestros ecosistemas es de matorrales, no de bosques. Sin embargo, si ustedes ven, la tasa de deforestación de matorrales es bestialmente creciente. Y bueno, si le agregamos que además de la poca agua que tenemos, la que tenemos está contaminada, pues ya no podemos seguir dándonos estos lujos. Eso de lo verde, que heredamos como un paradigma de otros espacios culturales, ¿no? En Inglaterra llueve, pues yo creo que 328 días del año, y sus paisajes y sus jardines son verdes. Nosotros no podemos seguir copiando esos modelos, porque estamos atentando contra nuestra propia naturaleza. No podemos tampoco seguir teniendo cultivos de monocultivos que desplazan esa maravillosa riqueza que tenemos en nuestra vegetación, porque todo eso va restando espacio a las especies propias. Y además estamos adoptando también modelos culturales extranjeros. Todos tenemos en nuestra casa, yo también, un ficus de bolita, pero pocos tenemos un árbol de las manitas, o una orquídea nativa, o una de estas crasuláceas apreciadas por lo menos de la misma forma, ¿no? Y finalmente nos vamos dando cuenta en algunos lugares que esto empieza a hacerse, que son bellísimas. Verdaderamente, no solo no le piden nada al ficus de bolita, sino que verdaderamente son muchísimo más en sus posibilidades plásticas, ¿no? En Oaxaca se ha hecho un esfuerzo gigante a partir del jardín botánico, y ya hoy en día, bueno, hasta en los restaurantes se empieza a ver plantas nativas. Bueno, hay que hacer, vamos a ir a Oaxaca también, va a estar padrísimo, vamos a ir al jardín botánico. Estas también son algunas fotos de Oaxaca. Y bueno, esto quiso dar un inicio para explicar que ni las plantas, ni el viento, ni el sol son elementos separados, sino que tenemos que empezar a buscar respuestas sistémicas. Y aquí quiero compartir con ustedes una visión de alguien que es un paisajista que todos, ahorita que lo diga, van a saber quién es, que propuso de alguna manera desde el arte esta visión sistémica del paisaje. Y partimos de que México, bueno, estas fotos, quitando la de Fukushima, todas son fotos de México, del derrame de petróleo en el Golfo, que oímos en las noticias, pero que verdaderamente es una tragedia sin límite, ¿no? Hace rato se hablaba en favor de la tecnología, yo también estoy en favor de la tecnología, pero la tecnología no es todo, debería haber límites. Podemos sacar petróleo del fondo, del fondo, del fondo, del subsuelo, del mar, pero hay un riesgo. ¿No pudimos habernos frenado antes? ¿Qué es lo que falta ahí para poder decir mejor no? Quizá no tanta confianza en la tecnología. Y Pico de la Mirandola, un mago renacentista, yo desde luego que soy rusoniana y me monto en los personajes del pasado, porque tienen todavía mucho que decir. Dijo: quien no sabe atraer a Pan se acerca a Proteo en vano. Cuento que esta frase la encontré una vez haciendo una investigación para una exposición sobre los jardines del Renacimiento. Dije: ay, cuánta ignorancia, no sé ni quién es Pan ni quién es Proteo y no entiendo nada. Pero pues me puse a averiguar. ¿Quién es Pan? Pan es el dios de la naturaleza, es el dios del todo. Todavía se usa la palabra pan en palabras como pandemia,
que también ya sabemos lo que es, porque antes no sabíamos, pero después de la pandemia ya sabemos. Pan es un ser que toca música, pero también es un ser fuerte. La naturaleza no es, ay, qué bonito, y los pajaritos. No, la naturaleza también tiene tsunamis y temblores, y aunque nosotros vivimos aquí cerraditos en este mundo tan perfecto, la naturaleza no es siempre eso. Es fuerte, es dura. La naturaleza no está con que, ay, sí hay que conservar a los humanos porque son lo máximo de la creación. No. La naturaleza va a ir respondiendo, y si nos extinguimos, pues nos extinguimos, y para ella, pues casi que es igual que si se extinguen las cucarachas o otro animal, ¿no? Sí. ¿Y quién es Proteo? ¿Se acuerdan de...? Sí, yo creo que la mayoría... la caricatura de el mago Merlín, cuando hay una discusión entre la bruja y el mago, y se empiezan pues ahora te hago sapo y ahora el otro te hace otra cosa con la varita, ¿no? Bueno, Proteo es ese dios que tiene la capacidad de transformarse en lo que quiera. Es la técnica, es la ciencia. Es eso que da todas las posibilidades de hacer formas desconocidas, el invento, la creatividad. Ajá. Bueno, lo que nos dice Pico de la Mirandola es quien no sabe atraer a la naturaleza, quien no entiende las formas del movimiento de la naturaleza, se acerca a Proteo en vano. O sea, no es solamente importante, ahora sí que no me puse de acuerdo con Enrique, pero justamente mi exposición iba un poco en otro sentido, ¿no? Complementaría su idea, pero creo que lo importante es el equilibrio entre las dos partes. No podemos seguir haciendo ciencia, tecnología, desarrollos sin límite si no entendemos el todo. Y ahora sí, ¿quién es uno de los personajes que pienso yo en materia de naturaleza y de plantas? Logró de alguna manera conjuntar estos elementos separados y hacernos ver un paisaje mexicano muy particular que todavía es parte del imaginario nacional. José María Velasco, que es el paisajista pues, más importante y más famoso de los mexicanos. Bueno, José María Velasco llegó a la Academia de San Carlos, por aquí también vecina, y le dijeron que iba a haber un concurso sobre lo nacional, qué era lo mexicano. Acuérdense que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, donde México se estaba replanteando, ¿no? Y entonces hay este concurso sobre qué es lo nacional, y empiezan a aparecer estas pinturas, como esta de José Obregón, muy famosa, que está en el Monal, también aquí vecino, el descubrimiento del pulque, ¿no? Si ustedes ven, bueno, pues no sé quién es, pero sea quien sea, Nezahualcóyotl parece más europeo que cualquier europeo. Pues la forma de representación, incluso la forma de vestir de los personajes es totalmente de otras culturas. Pero para los que estaban en la Academia de San Carlos, esto era lo que presentaba lo nacional, lo mexicano. Mientras José María Velasco estaba haciendo muchos estudios sobre la naturaleza mexicana y se especializó en hacer dibujos de botánica. Hizo muchas láminas botánicas y también algunas láminas de pájaros para la revista La Naturaleza, que se empezaba a imprimir en esta época. Y aquí vemos algunos. Hizo también un álbum de flora de los alrededores de México, que pues también fue una empresa muy interesante, porque él la hizo, él la financió, su esposa le ayudaba a colorear con acuarela las láminas que estaban litografiadas, y las vendía por adelantado para poder financiar las siguientes, algo muy interesante.
No tuvo muchísimo éxito, pero a mí me recuerda siempre a Luzma. Pero ahí quedaron. No por lo de muchísimo éxito, me voy a ir al infierno. Es porque me tomé lo de la gripe. Me recuerda por lo emprendedor. Así se entendió. Es que de repente me asusté. Y bueno, vean, una lámina botánica es algo muy complicado. Yo una vez tomé un curso y reprobé toditito, porque aparte de los arquitectos, no, dejan el blanquito para que la luz y la bióloga nos decía que qué blanquito ni qué nada, ¿dónde está el blanquito? ¿Dónde está la nervadura? ¿Cuántas nervaduras tiene? ¿No? Es un ejercicio de observación impresionante. Se debe poder clasificar una planta solamente por el dibujo, y una planta cambia de especie o de variedad por si tiene espinitas juntas o separadas. Entonces es verdaderamente un trabajo extraordinario de precisión. Luego también hizo un montón de estudios sobre piedras. Por ejemplo, este que se llama Rocas del Tepeyac. Para esto se fue a vivir por ahí, por la Villa de Guadalupe, y ahí es donde produjo la mayoría de sus grandes pinturas. Y claro, después de haber visto en detalle las plantas, de saber cuántas espinas, cuántas nervaduras, cuántas todo, empezó a tener esta otra visión sistémica de incluir esos elementos a donde pertenecen, a su paisaje. Y vemos algunas imágenes como esta, el Popo Hielista desde el lago de Chalco, y vean cómo en los primeros planos estas plantas no son dibujos de biólogo, pero podría haber un biólogo que diga qué especies son, ¿no? Por la precisión en sus dibujos. Algo que me impresiona también de Velasco es que salió de su casa cuando lo mandaron a hacer otras cosas, pero sus mejores dibujos para mí, sus mejores pinturas, están hechos desde su casa, y es siempre el ensayo prácticamente del mismo paisaje, solo que de distintos puntos de vista. Incorpora elementos, bueno, los volcanes, la atmósfera, el cielo, todas estas cosas que de alguna manera hablamos como elementos separados, los encuentra y los representa en sus pinturas. Algo que me llama mucho la atención es que es de los mexicanos que pintan y firman sus trabajos como México o mexicano, igual que Sor Juana. Sor Juana también se firmaba Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana. También Velasco incluye la palabra México o mexicano. Y bueno, también ve su momento, ¿no? En su momento lo nuevo, los trenes, esa convivencia entre la tecnología, el pasado, el presente y el futuro. Este cuadro es particularmente importante porque es algo común en México. Este cuadro fue expuesto en la exposición de París, no recuerdo si la de 1895, incluso lo mandaron a él, a esa exposición. Fue multipremiado, y cuando regresó es cuando se hizo famoso en México, después de tener los premios europeos. Suele suceder. Bueno, aquí no es ninguna sugerencia, ¿verdad? No. Sí, es una sugerencia. Esta me gusta mucho porque es la última que hizo, 1911, ese mismo año falleció, y sigue siendo el paisaje desde su casa. ¿Cómo cambia? Y si vamos viendo, son paisajes que están en nuestro imaginario sobre México, que quizá por ahí decimos, ay, yo sí una vez vi los volcanes en esa posición, ¿no? Pero que ya son paisajes idílicos, ya no existen. Ahí, no, antes, algo que me voy a mejor regresar a la idea de esta última, no, la que sigue, la que estaba.
Esta que es la que él titula México,